Emily se encontraba en el taller de su madre, un espacio que solía estar lleno de luz y color, pero que ahora parecía una cápsula de tristeza. Las paredes estaban cubiertas de lienzos inacabados, cada uno de ellos un reflejo de los sueños y las luchas de su madre, una artista talentosa que había dejado este mundo demasiado pronto. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, y mientras Emily observaba, una oleada de emociones la abrumó. Era como si el taller, con su desorden de pinturas y pinceles, guardara los ecos de risas y conversaciones que alguna vez llenaron el lugar. Con lágrimas en los ojos, se acercó a una de las pinturas más grandes, un retrato de una mujer con una expresión profunda y melancólica. Era evidente que su madre había puesto su alma en esa obra. ¿Por qué llorabas tanto, mamá?, susurró Emily, sintiendo que la pregunta flotaba en el aire como un susurro de viento entre los árboles. La radio, que había estado encendida en un rincón, comenzó a reproducir una canción que solían escuchar juntas, una melodía suave que evocaba recuerdos entrañables. Las notas la transportaron a un tiempo más feliz. Recordó las tardes en que ambas se sentaban en el taller, su madre guiándola mientras ella intentaba imitar sus trazos, aprendiendo a ver el mundo a través de los colores. «Eres una artista, Emily», le decía su madre con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Pero ahora, esas palabras se sentían como un eco lejano, una promesa rota en medio de su dolor. Emily se dejó caer en una de las sillas del taller, cubriendo su rostro con las manos. La tristeza la envolvía como una manta pesada, y no podía evitar preguntarse si alguna vez podría volver a sentir la alegría que había conocido. «¿Qué me está pasando?», se preguntó en voz alta, sintiendo que la soledad era su única compañía. En la escuela de arte, su situación no mejoró. Cada día se sentía más perdida, como si estuviera navegando en un océano de emociones sin un rumbo claro. Sus compañeros de clase, con su entusiasmo por la creación, parecían mundos distantes. Se sentaba en su mesa, observando cómo otros compartían sus obras, riendo y disfrutando del proceso creativo, mientras ella se mantenía al margen, atrapada en su propia tristeza. «Vamos, Emily, exprésate», le decía Clara, una de sus compañeras, con una sonrisa alentadora. «Tu arte es impresionante, y es hora de que todos lo vean». Pero Emily solo podía sacudir la cabeza, incapaz de encontrar la energía para crear algo nuevo. «No puedo», respondió, su voz apenas un susurro. «No tengo nada que decir». Clara frunció el ceño, preocupada. «Pero tienes tanto dentro de ti. Solo necesitas dejarlo salir». Sin embargo, esas palabras no hacían más que profundizar su angustia. ¿Cómo podía expresar algo cuando las emociones que la consumían parecían tan confusas y abrumadoras? En su mente, las imágenes de su madre y de su risa se mezclaban con el llanto que nunca parecía cesar. Finalmente, cuando el timbre sonó y la clase terminó, Emily salió del aula, sintiéndose más sola que nunca. Caminó por los pasillos, el bullicio de sus compañeros resonando a su alrededor, pero ella no podía escuchar nada. Solo había un eco de su propio dolor, un recordatorio constante de lo que había perdido. Fue en ese momento que vio a Jake, su mejor amigo de la infancia, apoyado contra la pared, con una expresión de preocupación en su rostro. «Hey, ¿estás bien?», preguntó, acercándose a ella. Su voz tenía ese tono suave y comprensivo que siempre le brindaba consuelo. Emily trató de sonreír, pero fue un esfuerzo inútil. «No, Jake. No estoy bien», admitió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos nuevamente. «No sé qué me pasa. Estoy llorando sin razón aparente». Jake la miró con intensidad, como si estuviera tratando de leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «¿Quieres hablar de ello?», sugirió, dándole un paso hacia adelante, como si su proximidad pudiera ofrecerle el apoyo que necesitaba. «No, no quiero ser una carga», respondió Emily, sintiendo que la culpa la invadía una vez más. «No quiero que te preocupes por mí». «¿Cargarme?». «Emily, somos amigos. Siempre estaré aquí para ti, sin importar qué», insistió Jake, su voz firme. «Lo que sea que estés sintiendo, no tienes que enfrentarlo sola». Emily sintió una punzada de gratitud hacia él.
Jake había sido su ancla en los momentos de tormenta, el único que parecía entender su lucha. Es solo que, me siento perdida, confesó, sintiendo que su corazón se abría lentamente. Todo me recuerda a mamá, y no puedo evitar llorar. A veces, parece que el dolor no tiene fin. Jake asintió, su expresión suave. Es normal sentirte así, Emily. Has pasado por algo terrible. Pero sé que tu madre querría que encuentres la forma de seguir adelante, de honrar su memoria. ¿Y cómo hago eso?, preguntó, su voz quebrada. No sé si tengo la fuerza para seguir adelante. Quizás, solo quizás, podrías encontrarla en tu arte, sugirió Jake, una chispa de esperanza en sus ojos. Tu madre amaba lo que hacías. Tal vez deberías intentar crear algo en su honor. Emily lo miró, contemplando su propuesta. La idea de volver a pintar la llenó de miedo y esperanza al mismo tiempo. Pero, ¿sería capaz de hacerlo? ¿Podría transformar su dolor en arte? No lo sé, respondió finalmente, su voz un susurro. Tal vez algún día. Jake sonrió, animándola. No hay prisa. Lo importante es que te des tiempo. Estoy aquí, siempre que me necesites. A medida que se alejaban juntos, Emily sintió que, aunque el camino hacia la sanación sería largo y complicado, no estaba sola. Con Jake a su lado, tal vez podría encontrar la forma de enfrentar su dolor y descubrir la verdad detrás de sus lágrimas. Y así, en medio de la tristeza, había una pequeña chispa de esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. Emily se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de papeles desordenados y su mente llena de preguntas sin respuesta. El diario que había encontrado en el taller de su madre estaba abierto frente a ella, pero las palabras parecían danzar en la página, esquivas. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras alargadas que parecían alargarse como sus dudas. No podía dejar de pensar en lo que había leído, un amor prohibido, una conexión con un hombre que nunca había conocido. ¿Quién era él? ¿Por qué su madre había decidido ocultarlo de ella? Con un suspiro profundo, se levantó y se acercó a la ventana. La vista de Nueva York siempre la había inspirado, pero ahora solo le recordaba la soledad que sentía. Se preguntó si su madre había sentido la misma confusión y dolor. Algo en su corazón le decía que aquella relación había sido más que un simple romance, había un trasfondo oscuro que necesitaba descubrir. En ese momento, sonó su teléfono. Era Jake. ¿Cómo estás, Em?, preguntó con su voz suave, a pesar de que la preocupación era evidente. No lo sé, Jake. Estoy tratando de entender algunas cosas sobre mi madre, sobre su vida antes de que yo llegara, respondió, sintiendo que la vulnerabilidad la envolvía. ¿Te ha ayudado el diario?, Jake preguntó, y ella pudo escuchar el roce de su respiración a través de la línea. Emily se sentó de nuevo, su corazón palpitando con la necesidad de compartir sus hallazgos. Encontré algo grande. Ella tuvo una relación con un hombre. No sé quién es, pero parece que fue importante para ella. Hay cartas, y un montón de cosas que no entiendo. ¿Por qué no me habló de esto? Quizás pensó que era mejor no involucrarte en su pasado, sugirió Jake, aunque su voz tenía un tono de duda. A veces, los secretos son difíciles de cargar. Pero yo quiero saber. Necesito saber, insistió Emily, sintiendo que cada palabra la acercaba un poco más a la verdad. Hay tantas preguntas que me atormentan. ¿Por qué lloraba tanto? ¿Qué le pasó realmente? No quiero que te lastimes más. Quizás deberías dejarlo ir. A veces, lo que no sabemos puede ser más doloroso, Jake sugirió, pero Emily podía sentir que su consejo provenía de un lugar de protección. No puedo. No puedo vivir con esta incertidumbre, respondió, su voz elevándose ligeramente por la frustración. Debo encontrar respuestas. Está bien, pero ten cuidado. A veces, escarbar en el pasado puede traer cosas que no estás lista para enfrentar, advirtió Jake, su tono más serio ahora. Lo sé, pero siento que estoy en una búsqueda. Necesito entender a mi madre, aunque sea doloroso, respondió ella, con determinación. Después de colgar, Emily se sintió más decidida que nunca. Se adentró de nuevo en el diario,
pasando las páginas con cuidado. La caligrafía de su madre era hermosa, y cada palabra parecía llevar consigo una carga emocional. En una de las páginas, encontró una referencia a un lugar, un café en el barrio de Greenwich. Las letras estaban subrayadas, como si su madre hubiera querido que ese lugar fuera un punto de referencia. Tal vez ahí encuentre algo más, se dijo a sí misma, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Al día siguiente, se dirigió al café mencionado en el diario. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera desgastada. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y el murmullo de las conversaciones le daba vida al espacio. Se sentó en una esquina, observando a la gente pasar, preguntándose si alguna vez su madre había estado allí, disfrutando de un café con ese misterioso hombre. Mientras tomaba un sorbo de su bebida, su mente divagaba entre recuerdos y especulaciones. De repente, la puerta se abrió y un hombre entró. Tenía una apariencia familiar, aunque no podía colocar de dónde. Su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su frente, y sus ojos tenían una intensidad que la hizo sentir un escalofrío. Emily lo observó con atención. ¿Podría ser él? ¿El hombre del que hablaba su madre? Pero antes de que pudiera acercarse, el hombre se giró y salió, dejando a Emily con una sensación de pérdida. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí misma, sintiendo que la conexión se le escapaba entre los dedos. Ese mismo día, al regresar a casa, se encontró con Jake en el parque cercano. Él estaba sentado en un banco, mirando al horizonte. Cuando la vio, se levantó y la saludó con una sonrisa tímida. ¿Cómo te fue en el café? Vi a un hombre. No sé si era él, pero sentí algo, como si lo conociera, dijo Emily, tratando de contener la emoción que se aferraba a su pecho. ¿Lo seguiste?, Jake preguntó, su mirada escaneando el rostro de Emily en busca de respuestas. No. Salió tan rápido que no pude, respondió ella, sintiendo una mezcla de frustración y anhelo. Pero tengo que encontrarlo. Siento que él sabe algo sobre mi madre. Jake se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Tal vez deberías hablar con Mark. Él podría saber algo más sobre tu madre, sugirió finalmente. Mark, no sé si quiero involucrarlo en esto. No me siento cómoda, admitió Emily, recordando lo distante que había sido el hermano de Jake en las últimas semanas. Es tu hermano. Tal vez puedas encontrar respuestas que te ayuden, dijo Jake, y aunque su tono era amable, Emily podía sentir la presión en sus palabras. Está bien, hablaré con él, dijo, a regañadientes. Pero no prometo que me diga algo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente seguía dando vueltas. La idea de hablar con Mark la inquietaba, pero también la intrigaba. ¿Por qué siempre había sentido que había un secreto entre ellos? ¿Qué sabía él que ella no? Al día siguiente, decidió que tenía que actuar. Se dirigió a la casa de Jake, donde sabía que Mark estaría. Al llegar, el ambiente era tenso. Mark estaba sentado en el sofá, con una expresión seria, y el aire estaba impregnado de una energía que la hizo sentir incómoda. Hola, Mark, dijo Emily, tratando de sonar casual. Hola, respondió él, sin mucho entusiasmo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, sintiendo la necesidad de romper la barrera que había entre ellos. Claro, dijo Mark, aunque su tono no era del todo acogedor. Emily se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas. He estado investigando sobre mi madre y encontré algunas cosas en su diario, comenzó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Mark, su mirada fija en ella, pero con una expresión que no podía descifrar. Sobre un hombre. Ella tuvo una relación con él, y siento que tú sabes más de lo que dices, dijo, sintiendo que estaba en un punto de no retorno. Mark se quedó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. No deberías meterte en eso, Emily. No es algo con lo que debas lidiar, dijo finalmente, su tono firme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás ocultando?, insistió ella, sintiendo que la frustración se apoderaba de su voz. Necesito entender.
Ella llora por algo, y no puedo ignorarlo. Mark se pasó una mano por el cabello, claramente agitado. A veces, es mejor dejar el pasado donde pertenece. Lo que pasó no te afectará, pero puede dolerte si sigues buscando, dijo, y su voz sonó casi como una súplica. Pero tengo que saber. Por mí, por ella. No puedo seguir viviendo en la ignorancia, Emily expresó, sintiendo la urgencia en su pecho. Mark la miró por un largo momento, como si sopesara su decisión. Está bien, pero debes prometerme que estarás preparada para lo que puedas encontrar, dijo con un suspiro resignado. Lo prometo, respondió ella, sintiendo que se abría una puerta hacia la verdad, aunque su corazón latía con incertidumbre. Emily se encontraba en el pequeño parque que estaba justo al lado de su edificio. Se sentó en un banco de madera desgastado, rodeada de árboles que empezaban a perder sus hojas por la llegada del otoño. La brisa suave hacía que algunos recuerdos de su madre la invadieran, imágenes de momentos compartidos en ese mismo parque, risas y juegos que ahora se sentían como ecos lejanos. Pero en ese instante, su mente estaba ocupada con algo más, la conversación reciente con Mark. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, había preguntado Emily, con la voz entrecortada, mientras se enfrentaba a Mark en la pequeña cocina de Jaque. Él la miró con seriedad, como si cada palabra que iba a decir pesara toneladas. Porque a veces es mejor dejar el pasado en paz, No todo necesita ser desenterrado, respondió Mark, evitando su mirada. La frustración en su pecho se había convertido en un nudo, y no sabía cómo deshacerlo. Pero es mi madre. Tengo derecho a saber quién fue realmente, insistió ella, sintiendo que su voz se alzaba. No puedo seguir así, llorando sin entender por qué. ¿Qué sabes tú de ella que no me has contado? Mark se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. No es mi lugar decirlo. Hay cosas que la gente lleva a la tumba, Emily. Cosas que no siempre son fáciles de entender, dijo él, su tono más suave, pero aún distante. Así que solo me vas a dejar con dudas y lágrimas, replicó ella, sintiéndose cada vez más desesperada. No puedo dejar esto atrás. Necesito respuestas. Fue entonces cuando él se acercó un poco, su mirada en la suya. A veces, lo que necesitas no es una respuesta, sino aceptar que hay cosas que nunca sabrás. Te lo digo porque me importas, porque no quiero que te lastimes más, le dijo, su voz baja y seria. A pesar de su desazón, Emily sintió un destello de aprecio. No quiero que te preocupes por mí, Mark. Pero no puedo simplemente ignorar lo que me duele. No puedo parar de llorar. La mirada de Mark se tornó melancólica. Llorar no es una debilidad, Emily. Es parte de la sanación. Pero también es importante saber cuándo dejar ir, sugirió, y con esas palabras, la conversación se desvaneció, dejando a Emily más confundida que antes. A medida que los días pasaban, esa confusión se transformó en un tormento. Decidió que, para descubrir la verdad, tendría que tomar acción. Fue entonces cuando se dirigió al cementerio, un lugar que había evitado desde la muerte de su madre. La idea de confrontar la tumba de quien había sido su mayor apoyo la llenaba de ansiedad, pero también de determinación. El cielo estaba nublado el día que decidió ir, como si el universo estuviera en sintonía con su estado de ánimo. Al llegar, se acercó lentamente a la tumba de su madre, adornada con flores marchitas que ella misma había colocado días atrás. Se arrodilló frente a la lápida, tocando las letras grabadas con sus dedos. ¿Por qué llorabas tanto, mamá?, murmuró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. ¿Qué secreto llevabas contigo, que no me dijiste? Mientras estaba absorta en sus pensamientos, notó una figura a lo lejos. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida de negro, se acercaba a la tumba de su madre. Con un ramo de flores frescas en las manos, la mujer parecía perdida en sus propios recuerdos. Emily se sintió intrigada y, al mismo tiempo, un poco incómoda. La mujer se agachó y dejó las flores, una mezcla de lirios y rosas que contrastaba intensamente con el ambiente gris. Emily, sintiendo un impulso, decidió acercarse. Pero justo cuando iba a hablar, la mujer se dio la vuelta y, al notar su presencia, se apartó rápidamente, como si hubiera sentido la mirada de Emily en su espalda.
Espera, ¿quién eres?, gritó Emily, su voz resonando en el silencio del cementerio. La mujer giró la cabeza, pero no se detuvo. En un instante, desapareció entre los árboles y las lápidas, dejando a Emily con un torrente de preguntas. Con su corazón latiendo con fuerza, Emily sintió que no podía dejarlo así. No puedo dejar que se escape, pensó, y comenzó a seguirla. La mujer se movía rápidamente, como si conociera cada rincón del cementerio. Emily la persiguió, su respiración entrecortada mientras la figura se desdibujaba en la distancia. Al final, la mujer desapareció detrás de una gran puerta de hierro forjado que conducía a un pequeño edificio al fondo del cementerio. Con un impulso de desesperación, Emily se acercó, pero al intentar abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Golpeó suavemente, sintiendo la frustración crecer en su pecho. ¿Por qué no puedo atraparla?, se preguntó, sintiendo que algo oscuro la rodeaba. La sensación de que la mujer sabía algo sobre su madre la atormentaba. ¿Quién era? ¿Por qué dejaba flores en su tumba? Mientras sus pensamientos se agolpaban, Emily se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose si alguna vez tendría las respuestas que tanto anhelaba. Tal vez debería haber dejado ir esto desde el principio, reflexionó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Su mente divagó hacia la conversación con Mark. Quizás él tenía razón, pensó. Quizás el pasado debería permanecer oculto. Pero una parte de ella sabía que no podría vivir con esas dudas. Tenía que descubrir la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. Decidida, Emily se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa. El cielo gris parecía reflejar su estado emocional, pero en su corazón, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Había algo más en esta historia, algo que la llevaría a desenterrar no solo el pasado de su madre, sino también su propio futuro. Emily se sentó en la pequeña mesa de su cocina con el diario de su madre abierto frente a ella. Las páginas amarillentas parecían susurrar secretos olvidados, y el aroma del café recién hecho apenas podía ahogar el caos emocional que la envolvía. El día anterior, había tenido una conversación desgarradora con Jake sobre sus hallazgos. Él había insistido en que necesitaba dejar de buscar, que a veces la verdad podía ser más dolorosa que la ignorancia. Pero Emily no podía, no quería, ignorar el llanto de su madre, ni las sombras que acompañaban cada recuerdo. No puedo dejarlo así, Jake, había dicho con la voz temblorosa. No puedo vivir sin saber. Jake, sentado frente a ella, había fruncido el ceño, su preocupación evidente. Tenía razón al preocuparse, Emily estaba obsesionada, y la búsqueda de la verdad se estaba convirtiendo en una carga que no había anticipado. A veces, el pasado es un lugar oscuro, Tal vez deberías dejarlo descansar. Aún recordaba el tono de su voz, lleno de ternura, pero también de una firmeza que la hizo sentir que se estaba adentrando en aguas peligrosas. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mujer desconocida que había dejado flores en la tumba de su madre la perseguía. ¿Quién era? ¿Qué sabía sobre su madre que ella no sabía? Mientras revisaba las páginas del diario, la caligrafía de su madre se dibujaba ante sus ojos, curva y a veces ansiosa. Las primeras páginas hablaban de días soleados y risas compartidas, de la vida antes de que la tragedia golpeara. Pero a medida que avanzaba, las palabras se tornaban más sombrías, las descripciones de noches en vela y lágrimas silenciosas se hacían más frecuentes. Emily, ¿qué haces? La voz de Jake la sacó de su trance. Él se había acercado a la cocina, con una expresión de preocupación en su rostro. Estoy tratando de entenderla, Jake. Esto es más que un diario. Es su vida, su dolor, respondió sin apartar la vista de las páginas. Pero es su vida, no la tuya. Jake tomó una respiración profunda. No deberías cargar con su dolor. ¿Y si el dolor de mi madre es la clave para entender por qué llora tanto? Desafió Emily, levantando la vista hacia él, y en sus ojos había una chispa de determinación. Jake se mantuvo en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Finalmente, se acercó y se sentó a su lado, mirando las páginas del diario. ¿Qué has encontrado?
Emily se inclinó hacia él, señalando una sección que había capturado su atención. Mira esto. Habla sobre un hombre. Parece que fue alguien importante en su vida. Pero no dice quién es. Solo menciona que su amor era complicado, que había secretos entre ellos. Jake frunció el ceño. Eso no suena bien. Tal vez deberías dejar eso en el pasado. No puedo, Jake. Hay algo más. Siento que hay algo que necesito descubrir, dijo, cerrando el diario con fuerza, como si eso pudiera sellar los secretos que contenía. La determinación de Emily llenó el aire, pero también trajo una sombra sobre Jake. ¿Y si esa búsqueda te lleva a más dolor? Ella lo miró fijamente. ¿Y si no? ¿Y si me lleva a entenderla, a entenderme a mí misma? La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el pequeño espacio donde estaban sentados, pero para Emily, la conversación había oscurecido el ambiente. La lucha interna entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría encontrar se intensificaba. Esa noche, después de que Jake se fue, Emily se quedó despierta durante horas, revisando el diario una y otra vez. Sus pensamientos giraban en torno a la mujer misteriosa que había dejado flores en la tumba. ¿Qué la había llevado hasta allí? ¿Qué conexión tenía con su madre? Finalmente, cuando el insomnio se tornó en desesperación, decidió que tenía que hacer algo al respecto. Con el corazón acelerado, tomó su abrigo y salió a la calle. La noche en Nueva York era fría, pero eso no importaba, lo único que importaba era encontrar respuestas. Recorrió las calles, siguiendo el rastro de su instinto. Sabía que la mujer había estado en el vecindario, pero no tenía idea de dónde buscar. Después de un rato, se dio cuenta de que estaba dando vueltas en círculos. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, una figura familiar cruzó su camino. Mark, dijo Emily, sorprendida al ver al hermano de Jake. Él la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó, frunciendo el ceño. Buscando respuestas. Necesito saber más sobre mi madre, sobre el llanto. Mark titubeó, y por un momento, Emily pudo ver un destello de preocupación en sus ojos. ¿No sería mejor dejarlo? A veces, las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿Sabes algo, Mark?, demandó, sintiendo cómo la frustración se acumulaba en su interior. ¿Sabes algo sobre la mujer que dejó flores en su tumba? El rostro de Mark palideció. No sé de qué hablas. Emily lo miró fijamente, sin creerle. No me mientas. Estás escondiendo algo, y lo sé. Mark se pasó la mano por el cabello, claramente agitado. No es mi lugar decirte lo que no sé. Es complicado. ¿Complicado?, dijo Emily, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Mi madre se fue, Mark. Todo lo que tengo son preguntas y tú tienes respuestas. A veces, es mejor no conocerlas. Mark se volvió, como si estuviera a punto de alejarse. Espera, gritó Emily, y algo en su voz lo hizo detenerse. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó, con la voz entrecortada. No puedo hablar de ella. No puedo. ¿Por qué?, insistió Emily, acercándose a él. ¿Qué hay de malo en saber la verdad? Mark suspiró, y por un momento, parecía que iba a abrirse. Pero luego, la sombra de su silencio lo envolvió de nuevo. A veces, el pasado es un lugar del que es mejor no volver. Y con esas palabras, se alejó, dejándola sola en la oscuridad. Emily sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué más debía hacer para obtener respuestas? Se quedó de pie, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. El llanto de su madre resonaba en su memoria, y la búsqueda de la verdad se había convertido en una carga. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá, sintiéndose más perdida que nunca. Miró el diario de su madre, que yacía abierto en la mesa. ¿Qué más podía descubrir? ¿Qué secretos quedaban por revelar? La angustia se apoderó de ella, y mientras las lágrimas comenzaban a caer, sintió que la soledad la envolvía.
Pero en medio del dolor, una chispa de determinación se encendió en su interior. No importaba cuán oscuros fueran los secretos, estaba dispuesta a enfrentarlos. Tenía que hacerlo. Por su madre. Por sí misma. El camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba lista para recorrerlo, sin importar cuán doloroso fuera. Emily se sentó en su habitación, el diario de su madre abierto frente a ella. Las hojas amarillentas estaban llenas de garabatos, dibujos y palabras que parecían vibrar con emociones reprimidas. Había pasado horas leyendo, absorbiendo cada frase como si pudiera desentrañar el alma de la mujer que había sido su madre. Pero nada la había preparado para la revelación que ahora la golpeaba como un rayo. ¿Por qué lloraba tanto?, se preguntó en voz alta, mientras pasaba las páginas con manos temblorosas. La respuesta estaba en su interior, resonando en su mente: la culpa. La culpa de un escándalo que podía arruinar a una familia influyente. Con cada palabra que leía, una imagen más clara de su madre se formaba, una imagen de una mujer atrapada entre el amor y la lealtad, entre el deseo y la responsabilidad. Emily sintió como una mezcla de tristeza y rabia comenzaba a burbujear en su pecho. Justo cuando estaba a punto de cerrar el diario, un pasaje la detuvo en seco. Nunca quise herir a nadie, pero el amor a veces nos lleva por caminos oscuros. La culpa me consume, y no sé si algún día podré perdonarme. Emily se quedó paralizada, recordando los días en que su madre había estado tan distante, tan perdida en sus pensamientos. Ahora todo tenía sentido. El llanto constante de su madre, las noches en que se despertaba sobresaltada y las miradas de tristeza que a veces la perseguían. Era por esta culpa, por este secreto que había llevado consigo hasta el final. En ese momento, Jake entró en la habitación sin llamar, como solía hacer. «Hey, ¿cómo va todo?», preguntó, tratando de sonar despreocupado, pero Emily podía notar la tensión en su voz. «Jake, tienes que escuchar esto», le dijo, levantando el diario. «Mi madre estaba involucrada en algo muy oscuro. Algo que podría haber arruinado a una familia. Estaba asustada, y yo nunca lo entendí». Jake frunció el ceño, acercándose a ella. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de escándalo? ¿Sabes a quién afecta?». «No lo sé todavía», respondió Emily, sintiendo como la angustia la invadía de nuevo. «Pero quiero averiguarlo. Quiero entender por qué mi madre lloraba tanto». Jake se sentó a su lado. «Emily, tal vez deberías dejarlo ir». «Tal vez es mejor no saber». «No», exclamó ella, levantándose de un salto. «No puedo simplemente ignorarlo. No puedo dejar que su memoria se quede en la oscuridad. Ella merece que se sepa la verdad». «Entiendo que quieras honrar su memoria», dijo Jake, «pero a veces la verdad duele más de lo que podemos soportar, ¿y si esto lastima a más personas?». Emily lo miró con intensidad, el fuego de la determinación brillando en sus ojos. «No puedo vivir con más preguntas. Necesito respuestas». Con el corazón acelerado, decidió que tenía que hablar con Mark. Si alguien sabía algo sobre el pasado de su madre, era él. Emily se levantó y, sin esperar respuesta de Jake, salió de su habitación. El aire fresco de la tarde la golpeó, pero su mente estaba en llamas. Al llegar a la casa de Jake, encontró a Mark en el jardín, arreglando algunas plantas. Estaba tan concentrado que ni siquiera la escuchó acercarse. Emily respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad la invadía. «Mark», dijo, su voz temblando ligeramente. Él levantó la vista, sorprendido. «Emily», respondió, con un gesto amable. «¿Todo bien?». «No, no está bien», dijo ella, acercándose un poco más. «Necesito que me digas la verdad sobre mi madre. ¿Qué sabes sobre su pasado? Sé que hay cosas que no me has contado». Mark frunció el ceño, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «No creo que eso sea algo que debas saber. Es complicado». ¿Complicado? Oye, si hay algo que me pueda ayudar a entender por qué ella era así, por qué lloraba tanto, necesito que me lo digas», insistió Emily, sintiendo que la desesperación comenzaba a surgir. Mark se cruzó de brazos, la tensión palpable entre ellos. «A veces es mejor dejar las cosas en el pasado. Tu madre,
tenía sus razones para ocultar lo que pasó. Pero yo quiero conocer esas razones, gritó Emily, sin poder contenerse. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. No puedo seguir llorando por ella sin saber lo que realmente pasó. Emily, te lo estoy diciendo por tu propio bien, respondió Mark, su voz más firme. Lo que ocurrió no solo afectó a tu madre. Afectó a muchas personas. Tal vez deberías dejarlo atrás. ¿Dejarlo atrás? ¿Cómo puedes decir eso? Emily sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. Ella merece ser recordada, y yo merezco saber la verdad. Mark bajó la mirada, su expresión suavizándose un poco. No quiero que su memoria se convierta en un dolor para ti. Ella hizo lo que pudo para protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó ella, su voz un susurro. ¿Qué es tan terrible que no pueda saber? Mark suspiró, mirando al suelo. No puedo hablar de ello. No puedo traicionar su memoria de esa manera. Emily sintió que el desánimo la invadía. ¿Por qué todos están tan empeñados en ocultar la verdad? ¿Qué hay de la justicia? ¿Qué hay de la memoria de mi madre? Mark se quedó en silencio, y durante un momento, pareciera que iba a decir algo más. Pero solo sacudió la cabeza, dándole la espalda. No puedo ayudarte, Emily. Lo siento. Con el corazón pesado, Emily se alejó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La desesperación la llevó a buscar respuestas en otro lugar. Decidida, se dirigió hacia el cementerio. Había algo en su interior que la empujaba a confrontar a la mujer que había dejado flores en la tumba de su madre. Si había una conexión, debía descubrirla. Al llegar, el atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosas. La brisa era suave, casi como un susurro que la animaba a seguir adelante. Caminó entre las tumbas hasta llegar a la de su madre. Allí, se arrodilló, acariciando la fría piedra. Voy a descubrir la verdad, mamá, murmuró, sintiendo que su voz se quebraba. Lo prometo. Justo en ese momento, vio a la mujer que había estado buscando, acercándose de nuevo al lugar. Estaba vestida con un abrigo negro y llevaba consigo un ramo de flores frescas. Emily sintió como su corazón se aceleraba, esta era su oportunidad. Disculpe, gritó, levantándose rápidamente y corriendo hacia la mujer. Espera. La mujer se detuvo, girando lentamente para mirarla. Sus ojos eran tristes y profundos, cargados de historias no contadas. Emily sintió un nudo en la garganta mientras se acercaba. ¿Quién es usted?, preguntó, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué deja flores en la tumba de mi madre? La mujer titubeó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Yo, soy una amiga de tu madre. Alguien de su pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigió Emily, sintiendo que la ira comenzaba a surgir nuevamente. ¿Por qué se va siempre sin decir nada? Porque no tengo el derecho de hablar de su vida, respondió la mujer, su voz quebrándose. Hubo cosas que nunca debieron suceder. Y yo, solo quería honrar su memoria. Emily sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi madre lloraba? ¿Por qué se sentía culpable? La mujer respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. Tu madre amaba a un hombre que pertenecía a una familia poderosa. Su relación fue un secreto, y cuando se enteraron, las cosas se volvieron terribles. Ella se sintió responsable por lo que ocurrió. Las palabras de la mujer la golpearon como una tormenta. Emily sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó a ese hombre? La mujer cerró los ojos, como si recordarle causara un dolor profundo. Tomó decisiones equivocadas. Su vida se desmoronó, y tu madre nunca se perdonó por eso. Emily sintió que todo su mundo se desmoronaba. La culpa que había llevado su madre, el llanto constante, todo tenía sentido ahora. Pero también había un sentimiento de ira, una necesidad de que la verdad saliera a la luz. ¿Y tú, por qué no habías venido antes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Emily se encontraba en un estado de shock, el corazón latiéndole con fuerza mientras la mujer,
que ahora sabía que era la madre del hombre con quien su madre había tenido una relación, la miraba con ojos llenos de tristeza. Aquella revelación le había dado un nuevo significado a sus lágrimas, a sus constantes preguntas sin respuesta. La mujer, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo y el remordimiento, comenzó a hablar con voz temblorosa. «Mi hijo, Alex», susurró, dejando que la tristeza invadiera sus palabras. Era un buen chico. Se dejó llevar por sus pasiones y tomó decisiones que nunca debió tomar. Esa relación fue un error que terminó en tragedia. Emily sintió un nudo en su garganta, la historia de su madre ahora cobraba vida en palabras ajenas. La culpa, el remordimiento, el dolor que había sentido toda su vida de alguna manera se había entrelazado con la vida de esta mujer. Podía ver en sus ojos un reflejo de la misma angustia que había sentido su madre. La mujer continuó hablando. Después de que todo sucedió, nunca pude perdonarme. Creí que al alejarme, podría protegerlo, proteger a mi familia. Pero fue un error. Su muerte fue una sombra que nunca se desvaneció. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó Emily, la voz apenas un susurro. ¿Por qué? La mujer se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó de su bolso. Porque no sabía cómo. No sabía qué decirte, y tenía miedo de que supieras la verdad. Tu madre, ella sufrió demasiado. Quería protegerte de ese dolor. Emily sintió un torbellino de emociones. La relación de su madre había sido una carga que había llevado en silencio, y ahora estaba descubriendo que no era la única que había sufrido. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, insistió, sintiendo que cada pregunta la acercaba más a la verdad que tanto anhelaba. La mujer respiró hondo antes de continuar. Alex tomó decisiones equivocadas después de que su relación con tu madre terminó. Se volvió a meter en un mundo que había prometido dejar atrás. Una noche, todo se torció. Tu madre no estaba involucrada en eso. Ella solo quería ser feliz, pero la vida a veces nos juega crueles trucos. Emily se sintió abrumada por la revelación. La imagen que había tenido de su madre, esa mujer fuerte y llena de vida, se desmoronaba ante sus ojos. Su madre había llorado no solo por su amor perdido, sino también por la culpa que la había seguido durante años. Mientras la conversación continuaba, Emily comprendió que debía enfrentar a Mark y Jake. Ellos también llevaban sus propios secretos, y era hora de que todo saliera a la luz. Asterisco asterisco en la casa de Jake asterisco asterisco, el ambiente era tenso. Las luces tenues del salón apenas iluminaban sus rostros. Mark estaba sentado al borde del sofá, sus manos entrelazadas, mientras Jake se movía de un lado a otro, ansioso. ¿Qué pasó, Emily?, preguntó Jake, notando su expresión seria. ¿Estás bien? Emily respiró hondo antes de hablar, el peso de la verdad presionando sobre sus hombros. No estoy bien, Jake. Descubrí algo sobre mi madre y lo que pasó con ella. Miró a Mark, que la observaba con una mezcla de sorpresa y temor. Y también sé que tú y Mark han estado ocultando cosas. Mark se tensó, su mirada se volvió dura. No sé de qué hablas, Emily. No mientas, Mark. Lo sé. La mujer que dejó flores en la tumba era la madre de Alex. Ella me contó todo. Tu madre sufrió tanto, y tú, se detuvo, sintiendo el dolor de las palabras. ¿Por qué no me lo dijiste? Mark se levantó de un salto, la ira en sus ojos. Porque no era mi lugar. Su voz retumbó en la habitación. Tu madre decidió alejarse de todo. No quería que supieras la verdad. ¿Y tú creías que eso era lo correcto?, interrumpió Jake, su voz tensa. Mark, ella tiene derecho a saber. Emily sintió que la tensión se cortaba en el aire. Mark, ¿qué estás ocultando?, insistió, su voz temblando de emoción. Debí hablar con ella. Debí ocultar cosas. ¿Por qué no me dijiste que sabía más de lo que decía? Mark bajó la mirada, la culpa llenando su rostro. Porque no quería que sufrieras más. Sus palabras fueron un susurro. Me sentía culpable.
Si hubiera hecho algo para ayudar a Alex, tal vez tu madre estaría aquí ahora. Jake se acercó a su hermano, su voz suave pero firme. No puedes cargar con eso, Mark. No es tu culpa. Emily sintió una mezcla de compasión y rabia. La sala estaba llena de secretos, y el aire pesado era casi insoportable. No puedo seguir con esto. Se giró hacia Jake y Mark. Tengo que llevar todo a la luz. Si mi madre merecía algo, era la verdad. Mark se quedó sin palabras, mientras Jake la miraba con preocupación. ¿Estás segura?, preguntó Jake. Esto podría cambiarlo todo, Emily. Es lo que quiero hacer. Su mirada se endureció. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa. Asterisco asterisco días después asterisco asterisco, Emily se encontró en el corazón de la ciudad. La galería de arte donde había decidido exponer su obra estaba llena de gente, risas y murmullos llenaban el aire. Pero para ella, todo parecía distante, como si estuviera observando desde un lugar lejano. El evento era más que una simple exposición, era una declaración. La obra maestra que había creado, un retrato de su madre, estaba colgada en la pared principal. Había utilizado colores vibrantes que capturaban no solo la belleza de su madre, sino también la tristeza que había sentido a lo largo de su vida. Mientras los visitantes admiraban su trabajo, Emily se sintió más fuerte. Cada pincelada que había dado había sido un paso hacia la sanación. Es hermoso, Emily. La voz de Jake la sacó de su trance. Tu madre estaría orgullosa. Emily sonrió, sintiéndose en paz por primera vez en mucho tiempo. Gracias, Jake. Se volvió hacia la obra. Por todo lo que has hecho por mí. Mark se acercó, su rostro iluminado por la admiración. Lo lograste, Emily. Has convertido tu dolor en algo hermoso. El evento continuó, las risas y las conversaciones llenando el espacio. Pero mientras observaba a la gente disfrutar de su arte, Emily supo que había encontrado su voz. Su madre había llorado tantas veces, y ahora era su turno de hablar por ella. Hoy, no solo estoy celebrando mi arte. Estoy honrando a mi madre. Declaró en voz alta, llamando la atención de todos. Ella merece ser recordada por lo que realmente fue, una mujer fuerte, valiente, que luchó contra sus demonios. La sala estalló en aplausos, y Emily sintió que finalmente había hecho las paces con su pasado. La verdad había salido a la luz, y aunque había dolor, también había liberación. Su madre podía descansar en paz, y ella, finalmente, podía seguir adelante.